Muy buenas tardes, mi nombre es Juliana Lisbeth Cedeño Bermello, estudiante de la Universidad Metropolitana de Guayaquil. Actualmente estoy cursando el 7º semestre de la carrera de Derecho y en esta tarde voy a dar una exposición de la materia de Derecho Tributario. El tema es diferentes facultades en materia tributaria. Bueno, las diferentes facultades de la materia tributaria es facultad reglamentativa y de aplicación de la ley. La segunda es facultad determinadora de la obligación tributaria. La tercera es facultad resolutiva o de resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos. La cuarta, facultad o potestad sancionadora por infracciones a la ley tributaria o a sus reglamentos. La quinta es facultades recaudadoras de los tributos. La primera nos establece ya en el ámbito del código tributario con respecto a las facultades reglamentativas, que es importante tener presente que no solo el presidente de la República puede emitir reglamentos para crear leyes tributarias. Por otra parte, el director general del Servicio de Rentas Internas, SRI, y el general de la Corporación Aduanera Ecuatoriana puede dictar circulares o disposiciones generales para ampliar normas tributarias. También es importante tener presente que ningún reglamento puede modificar en sentido original de la ley y no se puede crear obligaciones o imponer estableciéndose excepciones que no estén establecidas en la ley. Y esas facultades no pueden suspender la obligación de leyes, ni adicionarle un contenido diferente, ni reformarlas o quizás no cumplirlas a pretexto de darle una interpretación o de su defecto que el director del SRI y el director general de la Corporación Aduanera abusando de su poder, lo cual aplica también para las municipalidades y consejos provinciales, de tal modo que la gestión tributaria le corresponde al organismo que la ley determina para recaudar los tributos, reclamaciones y absoluciones con consulta tributaria. También es importante resaltar que los reglamentos administrativos regulan el funcionamiento interno de las entidades acreedoras del tributo SRI. El primero es el reglamento orgánico interno que sirve para el manejo interno y el reglamento que regula las actividades tributarias de los contribuyentes. El Código Tributario establece que quien ejerce la acción es la administración tributaria, pero se juzga el incumplimiento por la vía penal, es decir, el Código Orgánico Integral Penal. La segunda facultad es determinadora en la obligación tributaria. Ya en el contexto de las facultades de la administración tributaria, el artículo 67, es importante destacar las atribuciones y deberes que facultan la aplicación de la ley. La administración tributaria reproduce los actos administrativos y las liquidaciones de pago. La facultad determinadora en el artículo 68 nos establece la determinación de la obligación tributaria, la resolución de los reclamos y recursos de sujetos pasivos, la potestad sancionadora por la infracción de la ley tributaria o sus reglamentos y la recaudación de los tributos. A todas estas facultades emanadas de la administración tributaria se destaca que la determinación de la obligación tributaria es el conjunto de actos regulados mediante la administración tributaria, donde se activan derechos y deberes y obligaciones que deben establecer reglas a cada uno de los hechos del hecho generador, donde el sujeto obligado debe sujetarse a la base imponible y la cuantía del tributo establecido. Asimismo, para poder activar el ejercicio de esta facultad, se debe verificar y también complementar o corregir las declaraciones de los contribuyentes responsables en la composición del tributo cuando se advierte la existencia de un hecho imponible.
También es importante resaltar que la facultad determinadora comprende la verificación, la complementación o la enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables. La composición del tributo correspondiente cuando se advierta la existencia de hechos imponibles y la adopción de las medidas legales que se estimen convenientes para la determinación. La tercera facultad es la resolutiva o resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos. En el artículo 69 del Código Tributario nos establece que las autoridades administrativas están obligadas a expedir resoluciones motivadas en el tiempo correspondiente respecto de las consultas, peticiones o reclamos o recursos que los sujetos pasivos de tributos soliciten o interpongan. A todo esto es importante indicar que la emisión de resoluciones tienen fecha de caducidad de acuerdo con el artículo 94 del mismo cuerpo legal, sin que se requiera pronunciamiento previo. En el punto 1, que establece que en 3 años contados de la fecha de la declaración en los tributos, que la ley exija determinación por el sujeto pasivo. En caso del artículo 89, en 6 años contados de la fecha en que venció el plazo para presentar la declaración, respecto de los mismos tributos cuando no se hubieran declarado en todo o en parte. Y por último, en 1 año, cuando se trate de verificar un acto de determinación practicado por el sujeto o en forma mixta, contando desde la fecha de la notificación de los tales actos. Es importante mencionar esto. En cuanto a la interpretación en lo referente a la materia tributaria, disposición interpretativa. Bueno, interprétese el artículo 94 del Código Tributario en sentido de que en los casos en que los contribuyentes hayan sustentado costos o gastos inexistentes o facturas emitidas por empresas inexistentes, fantasmas o supuestas, se entenderá que se ha dejado de declarar en parte el tributo y por lo tanto se aplicará la caducidad de 6 años respecto de la facultad determinadora de la administración tributaria. La cuarta facultad es de potestad sancionadora por infracciones a la ley tributaria o sus reglamentos. La facultad sancionadora del artículo 70 del Código Tributario establece que la autoridad administrativa competente podrá poner sanciones pertinentes en diferentes casos de acuerdo a la ley. Citando a Cine Alburquerque, la facultad sancionadora representa a la administración tributaria una herramienta para contrarrestar el incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, con el objetivo de disminuir el incumplimiento de las mismas. La facultad sancionadora, según el artículo 289 del Código, establece la defraudación tributaria y señala que será sancionada con pena privativa de 3 a 7 años y 10 años respectivamente. Esto hace mención el COI. Y por última, es la facultad recaudadora de los tributos. En cuanto a la facultad recaudadora, en el artículo 71 nos establece que las autoridades competentes que la ley determina se encargan de recaudar los tributos mediante un sistema para cada tributo. Los agentes de retención y los contribuyentes especiales calificados por el SRI deberán efectuar retenciones del impuesto a la renta en cualquier pago o acreditación en cuenta de cualquier tipo de ingreso que contribuya rentas gravadas para quienes reciban, de conformidad con el artículo 45 del Código y el artículo 92 de su reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de Tributación Interna. Esto ha sido toda mi exposición. Muchísimas gracias por su atención y hay que cumplir todo lo que establece la ley. Gracias.